¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. No, buenas tardes no. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, como sea que estés viendo este video. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Brandon Cisneros, del país de Perú. Él es economista y nos va a platicar y nos va a dar una serie de información acerca de él, acerca de sus posturas y, por supuesto, enriquecer esto a través del diálogo, a través de un Zoom, porque él está a miles de kilómetros de distancia de él y viceversa. Bien, bienvenido, Brandon, a este segmento de noticias, bueno, de entrevistas internacionales. Eh, Bien, nosotros estamos aquí en Mexicali, Baja California, la capital del estado de Baja California, que es ¿Qué la tal, ciudad Juan? más al norte de Latinoamérica. Pues estamos pegados con Estados Unidos y vivimos la realidad de los Estados Unidos, pues porque cruzamos para allá. Ahorita por el COVID no se puede, pero Claro, normalmente tenemos esa libertad a través de una visa y ellos vienen para acá y así, bueno, el contacto claro, está ahí. claro. Ustedes tienen a diferencia de los países latinoamericanos del sur, ustedes tienen alta interconexión con Estados Unidos. Aunque Así quizás es. socialmente falte integrarse, ustedes sí están bastante económicamente adheridos realmente, ¿no? Tanto ellos como ustedes, ¿no? Así es, tenemos una integración tanto en las cadenas de suministro como, por ejemplo, en las diferentes logísticas que hay. Pues el norte de México es un sector maquilador, es un sector industrializado en manufacturas. Pues hay parques industriales en todas partes, pues hay muchos parques industriales y la mayoría de las empresas obviamente son de Estados Unidos, son filiales de Estados Unidos o son empresas con nombres en español, pero en realidad son estadounidenses. Eso está muy interesante. Uno de los bancos más grandes de México, Banamex, tú dirías, Banamex, Banco de México, ha de ser, ha de ser mexicano, pues no, es estadounidense. Pertenece a Citigroup y tenemos esa interconexión y tenemos esa, por así decirlo, esa unión, como puedes llamarlo. Incluso nosotros celebramos Halloween y otras cosas más, ¿no? Bueno, aquí Eh, también se celebra Halloween Halloween, bastante. ese, Entonces sí, se ha bastante. hecho una reconversión, ¿no? Desde Ah, los años 90 posterior, Perú tuvo una transformación y comenzó, digamos, a americanizarse bastante. Tanto en el pensamiento, quizás un poco más que los demás países latinos, porque nosotros, a diferencia del resto, tuvimos, no sé si en México hubo una explosión así, pero nosotros tuvimos lo que es Sendero Luminoso, que era un movimiento marxista, maoísta, leninista. Eso devastó gran parte de la comunidad peruana durante unos 10 años, y eso se llegó a acabar en el año 93, 94, pero fallecieron 70.000 personas. O sea, fue un momento revolucionario, ¿no? Por así decirlo, pero al final no pudo darse, y se han enfrascado en una pequeña parte del Perú donde aún concentran cierto poder territorial, donde obviamente se financian bajo el narcotráfico. Incluso ha habido bastante interferencia de países como Irán, que han mandado a Hezbollah para tratar de financiar su partido mediante el narcotráfico. y es muy similar entonces a lo que sucede con las FARC en Colombia. Es similar, pero digamos que nosotros sí pudimos, o sea, el Sendero Luminoso no representa un partido como la FARC, ¿no? O sea, acá está totalmente delimitado esa zona, y aún quedan guerrillas que se siguen dando, digamos, en la zona del sur peruano, sur andino peruano, ¿no? Sierra. Es pegado a Bolivia. No tanto, no tanto, no tanto, o sea, ese sería otro contexto aparte con Bolivia. Oh, ok, muy bien. Pero Pues, te comento un poco sí, dijiste que soy economista. Sí, yo estoy actualmente estudiando la carrera, aparte, pero en sí mi vocación primaria fue de ingeniero civil. mm, Yo partí como ingeniero civil, me gradué cuando tenía 22 años de la carrera, y a partir de ahí me interesó bastante el tema de lo que era la inversión privada. Yo he trabajado en dos empresas que quizás las conozcas de alguna forma. La primera empresa a la cual yo entré y estuve bastante interés era Bengoa, que en su momento fue la empresa más grande de energía solar del mundo. Incluso llegamos a tener casi el 50% de la participación de plantas solares. ujú. Estábamos también apegados en el Nasdaq, allá en Estados Unidos. Llegó a tener incluso publicidad con el Manchester City y el United, y ya todo bien. Y ocurrió ahí lo que era la crisis De 2008. primero la crisis del 2008. El crash de 2008 la afectó bastante a toda Europa. Ahí es donde se hace un cambio, y desde ahí incluso, si tú puedes ver el PBI de Europa, se estanca. O
El PBI, el de toda Europa, Unión Europea, no ha crecido desde 2008. O sea, desde un PBI nominal, ellos no crecen, están estancados desde hace 12 años. Y similar le está pasando a América Latina. O sea, nosotros no crecemos, estamos estancados, como PBI nominal. Luego ocurrió la crisis que era del tema de la burbuja de las energías renovables, que se adelantaron mucho en su momento y solo vivían bajo subsidios, cosa que luego de la crisis de 2008 ya no era pagable. Y eso hizo que la bolsa se desinflara totalmente y actualmente la empresa está en quiebra, porque gastaron tanto dinero esperando que eso iba a tener en ese momento futuro, pero no ocurrió. Incluso ahora se habla que la transición energética ocurría en 2050, pero no ocurre. Y al pasar eso, tuve que hacer otros cambios, seguirme a otra empresa, ya para acabar la universidad, que era una empresa también española, porque bueno, siempre he trabajado para empresas españolas. Y ahora trabajo en la tercera empresa española que viene a ser SACIR, que acá en América Latina invierte bastante, incluso también está en México. No es como HL, que tiene un fijamiento ya trascendental y bueno, ha tenido sus problemas, pero nosotros nos consideramos bastante limpios. Y aparte de eso, acá en Latinoamérica somos el segundo grupo inversor de infraestructura, ¿no? O sea, a nivel de infraestructura, somos el segundo grupo. Incluso el año pasado en Uruguay ganamos el ferrocarril más importante, vendría a ser la inversión más grande. En Chile también tenemos digamos, la mayor cartera de inversión como en Colombia. Obviamente en su momento quedan dos países de derecha. Ahora con los cambios que va a ocurrir con el tema del cambio de constitución de Chile, no sé qué tanto se pueda perder, pero hasta este momento nosotros deberíamos ser los máximos inversores de infraestructura de Chile y de Colombia. Y obviamente de España. Somos un grupo, bueno, no somos el más grande, pero tenemos un posicionamiento fuerte, ¿no? Como empresa. Ok. Entonces, en tu empresa, ¿cuál es tu puesto? Mi trabajo es desarrollo de negocios. O sea, no estoy metido en el tema técnico de ganar, de hacer el proyecto ni en campo. Sí, lo que se corresponde a mí es cómo ganar el proyecto, cómo se hace para que ese proyecto se gane y sea rentable. Como infraestructura. Es como desarrollo de... entonces tú eres experto básicamente o tienes muchas nociones en cuanto a desarrollo de proyectos tanto físicos como públicos como privados, ¿verdad? Claro, es asociaciones público-privadas, por decirlo, ¿no? Eso es Sí. lo que yo le he entrado, y a partir de ahí, viendo las dificultades que están ocurriendo en Perú sobre todo. ¿Por qué sobre todo en Perú? Porque Perú, a diferencia de México, tiene de primera inversionista China. Y China no nos juega a favor, realmente nos juega en contra. Y eso es algo que en muchos foros que se habla de construcción española se dice claramente: China no juega como juega cualquier país. ¿Por qué? Y eso es lo que le explicaba también a otros compañeros tuyos de México, es que China no es una empresa. O sea, China tiene empresas privadas en su país, okay, juegan bajo el libre mercado, pero las empresas que vienen acá son empresas estatales que hacen dumping. O sea, a diferencia de una empresa privada española, nosotros trabajamos con el concepto de ganar utilidad, pero ellos no trabajan de esa forma. Ellos lo que buscan es usar el dumping, ganar obras, ganar masa monetaria. Esa masa monetaria les ayuda, cuando lo vuelven a su país, apalanca más deuda y pueden imprimir los billetes. Eso es lo que le decía a mis compañeros. Yo en la oficina, yo no tengo una máquina para imprimir billetes. Ellos tienen una máquina para hacer eso. O sea, a mí nadie me hace un soporte para hacerlo, ¿no? Es como que te venga el Ministerio de Construcción de China, que digamos su inversión anual supera el trillón de dólares, pero es una empresa que mueve 40.000 millones de dólares. Entonces no hay un nivel de competencia. Ok, entonces podemos Suficientemente decir... fuerte como para que sepa aguantar. Entonces, podríamos decir que esa idea de tener un TLC, un Tratado de Libre Comercio con China, podría ser perjudicial, por ejemplo, para un país como México, que está bajo las esferas Sí, de Estados Unidos. sí, claro. Y eso, no, y eso ya les perjudica porque a nivel latinoamericano habían dos bloques que movían gran parte de toda la inversión en infraestructura, que es algo importante. O sea, la infraestructura mueve mucho empleo rápido, que viene a ser México y Brasil. México y Brasil movían gran parte de toda la infraestructura de América Latina, como inversores. Eran bastante conocidos. Cuando Brasil cae con Odebrecht y con sus demás empresas, debido a la corrupción con Lula, a continuación cae México también. Esos dos bloques, al ser tan debilitados, hizo que China entrara con fuerza a reemplazarlo como inversor. España también se debilitó, porque está estancado, y ha aprovechado para tratar de matar. Mató a Brasil. Internamente las empresas brasileñas están totalmente acorraladas, no tienen movimiento. México, sin necesidad de entrar, han hecho mucho daño, porque también México se movía a América Latina, y los han lastimado. Además, tengo un reporte que viene a ser del INR, que es el Instituto
que ve los rankings en general de infraestructura, donde toda la inversión de empresas privadas, que fue su apogeo en el año 2012, al 100%, digamos, ha caído casi un 70%. O sea, estamos actuando menos de un tercio de lo que se movía ahora. Y realmente se ha generado más desempleo. Por ejemplo, los sueldos promedios en cada país de ingeniería cada vez bajan más. ¿Por qué? Porque las empresas chinas traen a trabajadores chinos, no solamente en intelectuales que hacen el trabajo técnico y de cálculo, también traen a personas que son de construcción, o sea, meramente en embarcaciones chinos a trabajar como mano de obra barata, que ni siquiera son reconocidos como parte de, como ser un, no sé, una persona que vive dentro del estado donde está trabajando. Solo vienen directamente y trabajan de esa forma. Entonces, se rompe mucho de lo que es la gestión de talento, gestión de proyectos, gestión empresarial, todo eso se rompe. Entonces, no es un trabajo fino. O sea, no es algo que beneficie, porque nosotros tenemos una cultura universitaria que nos habla siempre de valor agregado, a mejores productos, el tema del trato laboral, todo eso se rompe. ¿Y cómo vamos a tratar de evitar eso? Lo mejor sería romper o evitar. Por ejemplo, ustedes creo que son, tanto Canadá, los únicos que no tienen que tener vigencia a China. Y esperamos que sigan así. Formen un bloque más grande que más bien como bloque ayuden a contrarrestar peso a China. Porque si no, todos los países van a comenzar a esa tendencia de lo que se habla, chinificarse. Y chinificarse no es positivo, porque todos los trabajos se van a volar de precios, todo el avance de valor agregado se va a perder, y todo se vuelve solo una competencia de quién tira más abajo y cómo aplicar el dumping a mayor velocidad, como yo estoy en Europa. Ok, entonces ya descubrimos pues básicamente la verdad de cómo funcionaría un TLC con China, de cómo funcionan las empresas chinas en un país de Latinoamérica y cuáles son sus trampas, principalmente con el dumping al ser empresas públicas y que no tienen la necesidad de generar utilidades porque las ayuda el Partido Comunista. Claro, Ajá. solamente tienen la máquina de imprimir billetes. Nosotros no tenemos eso. Nosotros es utilidad o morimos. Hay algo que el Alex te quiere preguntar. Alex, ¿estás ahí? Sí, que estoy aquí. ¿Me escuchan? Sí. Ah, very good, very good, very good, man. Pues yo acabo de llegar prácticamente, así que siendo honesto, man, no sé, no te conozco la verdad tanto, así que no sé si, dónde estás estudiando, dónde estás viviendo. Ahí estás ¿qué fondo tienes ahí? Ah, ya. Bueno, yo nací en Arequipa, que viene a ser la segunda ciudad más importante bueno, de mi país, pero yo he vivido desde que tengo 3 años en Lima, que viene a ser la capital, ¿no? O sea, llevo acá 22 años, y posiblemente pues no me queda acá. La idea era irme a Uruguay o España, pero España está complicado actualmente, con todos los problemas que ocurren, que están bien enterados, bueno, con Pablo Iglesias, que es comunista, y con Pedro Sánchez, que cada vez cambia más su discurso de lo que era algo de socioliberalismo a algo que es socialismo, no ayuda a que uno quiera ir a emprender a España, sino irse quizás a países como Uruguay, que actualmente tienen mayores posibilidades para que uno se pueda mover mejor, ¿no? Ok, ok, muy bien, men. Y ahorita con todo este tema que estás diciendo de los partidos, ahorita estás ahorita en un partido político metido o nomás eres así como un freelancer, por así decirlo. A ver, hay dos partidos no, bueno, un partido en sí que me causa bastante interés, que vendría a ser en mi país Avanza Perú, ¿no? Que viene a ser un partido de un economista muy famoso acá, incluso reconocido a nivel de Europa y parte de Estados Unidos, que es Fernando de Soto. Él viene a ser bueno, un libertario en sí, ¿no? Alguien que es totalmente liberal en lo económico, pero conservador en lo social, ¿no? Es alguien bastante, o sea, bastante apegado a lo que yo soy, y es alguien al que obviamente voy a tratar de apoyarlo, publicitando su candidatura y tanto su programa que va a lanzar, programa de campaña, ¿no? Ah, ok, entonces eres como de los más popularecillos, por así decirlo, allá en Perú, más populares. Bueno, él tiene, no tanto, en sí sí tenía bastante seguimiento, sino que hubo otra candidata que lo manchó de cierta forma, indirectamente, que viene a ser Keiko Fujimori, y eso no la apoya ahora, pero a futuro, porque todavía nos queda medio año para que salga la campaña, ¿no? Para tener presidente, hay tiempo para poder revertir las cosas y quizás llegue a una segunda vuelta, que es lo que por lo menos a mí me interesa, ¿no? Para Mm, poder revertirlo, porque posiblemente lo que ocurrió en Chile va a ocurrir en Perú.
van a querer repetir el cambio de la constitución, porque nosotros venimos de una constitución que en sí, bueno, muchos lo ven como si fuera un golpe de Estado, un gobierno de derecha, ¿no? Pero, pero es lo que hay, ¿no? Pues yes. Entonces, ¿cómo está todo allá en Perú en cuanto a situación política? ¿Está bien o está regular son? Con todos los que has dicho. Acá ocurre dos cosas. En Perú, muchos creen que bueno, el presidente que tenemos, que es Martín Vizcarra, es una persona de derecha, ¿no? Pero en sí no lo es. Es una persona que está más metido en lo que sería una socialdemocracia y ha tratado de apegarse demasiado o seguir demasiado el parámetro de la ONU. De la ONU, de la OMS, y eso no nos ha apoyado para nada. Al final nosotros, económicamente, en materia económica, tenemos una caída del 13,9% para el final de año. O sea, vamos a tener la mayor caída en PBI de la región y la tercera más grande de todo el mundo. Solamente estamos encima, o sea, estamos mejor que Venezuela, que va a caer creo que un 25 o 30%, y que Líbano, que bueno, tuvo la explosión en Beirut, ¿no? Porque bueno, ellos están secuestrados ya por Hezbollah. Solamente por esos dos países. Luego, todas las medidas, que a diferencia, bueno, que no todos los presidentes hicieron caso, nos han jugado en contra. Tanto las decisiones de la ONU, la OMS no nos han seguido a favor. Y debería el presidente comenzar a juzgarse qué es lo que está haciendo realmente, ¿no? Porque esas medidas han dejado más pobreza acá en la región. Por lo menos acá en Perú hay mucho desempleo. El desempleo es alto. El problema es que la informalidad apoya que las personas, al ser un gobierno, digamos, de libre mercado, a que cada persona se recurse y pueda conseguir un trabajo informal, pero poder mantenerse, ¿no? Por eso que acá Perú no explota, o sea, uno no va a ver como ocurre en Colombia, en Chile, en Brasil, o digamos en Argentina, que salgan a marchar. Las personas acá generalmente no marchan, están muy ocupadas buscando trabajo o trabajando como para poder darse el lujo de salir a marchar. Y entonces no están como, pues como otros, así que se ponen a Tampoco hay una marchar. oposición clara, acá en Perú las oposiciones no se manejan. ¿Cómo? Ah, no, ¿qué decías? Me refiero a que a diferencia de otros países, acá las marchas son muy mínimas. O sea, no hay una oposición clara. No se sabe cómo atacar a este presidente porque no se sabe si representa un bloque o al otro. No se puede decir que es derecha o izquierda. Ah, Por tanto, ok, es está difícil indeciso poder, él. claro, es difícil poder darle un ataque o mencionar algo porque el presidente bueno, ha tratado de quedar bien con los medios, tiene bastante ligamento con los medios y ha quedado bastante bien. Por más de todos los errores, tenemos la segunda tasa más alta de muertes per cápita por COVID, la tercera caída más grande en la economía. El presidente se mantiene bien. Tiene las tasas de aprobaciones más altas acá creo que de América en general, y lo ha hecho todo mal. A los medios ayudan bastante a que las personas no salgan a protestar. Ok, ahorita que mencionas eso del COVID, ¿cómo va el COVID allá? Como te decía, ¿Cómo- tenemos la segunda tasa más alta de muertes por COVID. Tenemos algo de 34.000, 35.000 muertos oficiales, pero sacando en cuenta debemos rondar los 60.000. El COVID ya está acabando acá. Nosotros no hemos tenido, como en otros países, varias olas, ¿no? El tema de muertes. Hemos tenido solamente una sola curva que ya está en descenso. Estábamos en un máximo de 225 muertes. Actualmente estamos como unas 40, 50 personas. De eso no estamos pasando. Muy bien, O sea, entonces ya el COVID está acá bajando bastante. ya está bajando el COVID allá, ¿no? Y en otros lugares ya está subiendo otra vez. No, hay que cuidarse, hay que cuidarse. En Y México sí, pero acá ya yo no le veo futuro a una segunda o tercera ola porque ya incluso hubo reportajes de que ya el 40, 60% de personas se han enfermado. ok. ¿Y cómo es la relación de Perú con sus vecinos que tiene por allá en cuanto a gestión política? A ver, nosotros en sí, tanto con México, con Colombia, con Chile, formamos lo que es la Alianza del Pacífico, ¿no? Que fue un poco bueno, nos ayudó bastante. ¿Por qué? Porque antes solamente existía lo que era el bloque del Mercosur, ¿no? Que era de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Bueno, cuando Venezuela se fue, ellos mismos trataban de formar lo que era el UNASUR, pero el UNASUR tenía un momento totalmente que iba a la izquierda. O sea, la ideología del UNASUR era crear un bloque generalizado para que se despliegue lo que era el foro de Sao Paulo. Y nosotros lo comenzamos a derrotar internamente, y al final se salieron casi todos los países. Ahora lo quieren revivir. Y en ese tiempo aprovechamos nosotros para crear lo que era la contraparte del Mercosur, que era la Alianza del Pacífico.
que ha tenido incluso mejores resultados económicos que el Mercosur. O sea, nosotros, al tener solo un solo alineamiento que sea de derechas casi siempre, con Chile, Perú, Colombia y México, nos ha ido mucho mejor, ha sido más práctico, y yo creo que a futuro va a dar mejores resultados en la Alianza del Pacífico que el Mercosur. Cosa que Bolivia en su momento incluso se quejó. Bolivia se quejó, o sea, Evo Morales lanzó una queja diciendo que la Alianza del Pacífico estaba tratando de acorralar a Bolivia mediante Estados Unidos para tratar de evitar que ellos prosperen, ¿no? Bueno, no era así, pero realmente nos ha beneficiado más a nosotros. Se ha demostrado que la Alianza del Pacífico, siendo derechas, ha funcionado mejor que el Mercosur, siendo generalmente todo el tiempo de izquierda. Pero ahora que, bueno, con Bolsonaro y Fernández no se llevan bien. Y eso que acabas de mencionar, la Alianza del Pacífico es joven, o sea, es mucho más joven que el Es mucho más Mercosur. joven. Lo que Y, pasa que, sí, cuando y- solamente te dedicas al ambiente económico y no te metes en ideología política, burocracia, las cosas son mucho más rápido. exacto. Y ese es el punto. Lo que ocurre en la Unión Europea es lo mismo. Si la Unión Europea solamente fuera un tema de libre mercado y todo el tema económico, la Unión Europea funcionaría mejor. Cuando se meten en temas ¿cómo se llama? Por ejemplo, ocurre con el LGTBI, temas de derechos fundamentales que no eran fundamentales, al final todo se vuelve tan complejo que no vive una realidad, no vive una realidad real. Uno no puede comparar la realidad de Croacia con la realidad de Polonia o con la realidad de Europa o de España, son totalmente distintos. Entonces, se crea una disfunción de derechos que realmente uno no puede cubrir. Croacia no puede cubrir el estado de bienestar que tiene Alemania o el estado de bienestar que Pues, tiene, digamos, Suecia. O sea, son incompatibles y es lo mismo que puede pasar acá. Porque Bolivia tiene un PBI per cápita, digamos, de 3.500, pero Chile tiene 14.000, 15.000 o 17.000 de Uruguay, entonces son sociedades distintas, no se puede hacer las mismas condiciones. como no sé si sabías que el presidente de México hace mañaneras todos los días da sus conferencias de prensa, Claro, todos los días, de lunes a viernes. es similar a lo que hace mi presidente, que últimamente hace lo mismo, todos los días sale a hablar. O Es sea, es una que forma de insertarse en la mente de las personas y creer que, bueno, él solamente es el presidente. es que todo lo que hace el presidente, por ejemplo, en la mañana dice algo y saca algo polémico, una estupidez, no sé, que el Papa me pida perdón. O, por ejemplo, para qué comer sushi o lasaña? Esas son comidas exóticas. O cosas así, ¿no? Es mejor ser pobre y así. Y se convierte en trending topic en redes sociales durante todo el día. Y de eso se habla. Entonces, lograron, esos shows matutinos son perfectos porque estás en la mente de la gente porque dices algo que les impacta. Por eso todos los días parece que AMLO tiene un escritor. Todos los días AMLO Claro, saca algo. es similar lo que hace ANLO, y lo que sí lo he seguido, es similar a lo que hace Erdogan en Turquía, o Putin en Rusia, o Trump, ¿no? De lanzar un tema al día como para tratar de hacer trading, ¿no? Y eso es constante, ¿no? Por ejemplo, bueno, Turquía lo hace incluso más todavía, ¿no? Y de forma más agresiva, ¿no? Militarmente han estado, todo el año han estado tiene repercusión, ¿no? Cosa que, bueno, México lo hace de otra forma, pero el presidente se ha hecho notar demasiado. AMLO es bien conocido incluso, pero el tema es de que ustedes no deberían irse al lado de China y Rusia. O sea, nosotros no sabemos, o sea, es más, Rusia como potencia no es tan la gran cosa, ¿no? O sea, es pequeño, o sea, es un 8% de Estados Unidos, y México y Rusia no están muy lejos, tienen una economía similar. Y eso que México le va a superar en menos de 10 años a Rusia. O sea, industrialmente ustedes están mucho más avanzados, tienen una economía más fuerte, más diversificada en todo. O sea, no es posible que vean a Rusia como una superpotencia porque no lo es. A menos que quieran Propaganda. declarar la guerra a alguien. Pura propaganda. Es pura O sea, propaganda. militarmente sí. Ajá, militarmente sí, pero los misiles no dan de comer. Claro, los misiles no dan de comer, o sea, no es necesario vivir de misiles. O sea, México, ¿con quién le va a hacer la guerra? ¿Que a Centroamérica o Estados Unidos? Es innecesario. ¿Por qué le haces la guerra a alguien que es tu aliado principal? Económicamente, Estados Unidos y México tienen una alianza tan fuerte que en sí podría cambiar el rumbo, como la otra vez explicaba, con la alianza o sea, con la Unión Norteamericana. O sea, la Unión Norteamericana entre México, Canadá y Estados Unidos es superior que la unión entre China y Rusia. O sea, comercialmente es más dinámica, sería, digamos, la zona más importante del mundo,
y cambia el rumbo de México, o sea, el rumbo que tiene actualmente Rusia con China, que seguro lo estarán analizando. De hecho, es un diario por minuto, perdón, de los dos lados de la frontera en comercio entre Estados Unidos y solamente entre Estados Unidos y México, Canadá, quitando el balance de Canadá. Cada hora es $1.000.000. Llámese productos o servicios que pasan de un lado a otro. Cada minuto. Claro, por eso no es necesario. ¿Para qué te irías? O sea, ¿para qué te irías con China si China hace lo mismo que hacen ustedes? O sea, hace lo mismo pero más barato. O sea, a menos que tú te quieras disparar a ti mismo, es que no tiene sentido. O sea, ¿qué es lo que hace China que ustedes no hacen? Y si es un producto de alta tecnología, Estados Unidos lo está mandando para que lo hagan ustedes. O sea, ¿para qué te quitas? O sea, ¿tú para qué te harías daño? O sea, a México más bien le conviene que países de América Latina rompan con China para que México sea el que le venda directamente a los países latinos. Es Exacto. más fácil, más barato, es más barato. O sea, ¿para qué México haría algo así? No, es que no tiene sentido alguno. O sea, a menos que he escuchado a mexicanos que les he explicado esto y me dicen, no, pero es que China tiene que ser más grande. ¿Pero para qué? Si tú tienes que ver por México. O sea, habla de patriotismo, pero al final le quieres regalar todo a China, pero no tiene sentido. Es que hay un sentimiento antiestadounidense muy inexplicable, bueno, tal vez sí un poco justificable, por culpa de, pues llámese los estados que antes pertenecían a México, llámese ese sentido de superioridad que tienen algunos de allá, no digo que todos, cuando vienen para acá, que hemos pues, sufrido de cierto modo, llámese los diferentes casos de racismo que ocurren todos los días contra los mexicanos. Entonces, hay ese sentimiento y pues las personas son estúpidas, con el sentimiento llegan y cambian sus formas de pensar. Claro. Pero bueno, se puede cambiar esa forma de pensar de otra forma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si México hace la Unión Norteamericana, es como que México, o sea, no es que Estados Unidos va a mandar, es que México de esta forma va a recuperar mayor posesión, porque hay muchos latinos en México. O sea, ustedes serían como que recuperarían territorio sin necesidad de hacer una guerra. Exacto. Cosa que Es, seguro he escuchado a algunos locos decir de que Rusia y China apoyan a México para ocupar territorio. Digo, pero ¿para qué le vas a hacer la guerra al que te vende? O sea, ¿para qué haces guerra con el que tienes principalmente tu comercio? Que no guarda sentido. O sea, a es, Rusia y a China le conviene. A ustedes no les conviene, ¿no? es No que tiene sentido. esa propaganda que llega, esos grupos que llegan, están fuera de la realidad. Y de hecho, pues continuando con la entrevista, ya porque Alex se va a conectar después, aquí tocaste un tema muy interesante, que es que la propaganda, las personas y los sentimientos de izquierda, que son controladas por diversas organizaciones. ¿Tú qué opinas del foro de Sao Paulo? A ver, el foro de Sao Paulo, publicitariamente ha tenido demasiados éxitos. Obviamente que eso no me gusta a mí, ¿no? Porque ellos se han diversificado, o sea, están en todo. O sea, vas a encontrar gente en el foro, dentro de las propias, en las redes sociales está invadido. Y de diferentes formas, grupos incluso de Antifa, que han salido incluso acá, son parte del foro. Grupos de feminismo son del foro. Grupos de LGTBI son del foro. En canales propios hay gente que es del foro. Hay partidos, hay movimientos, o sea, está diversificado. Entonces, volver a revertir toda esa ideología va a tardar y obviamente que se requiere un contrapeso para que las personas logren cambiar esa visión tan pobre que se tiene de las cosas de todo el resentimiento que genera. Generalmente contra Estados Unidos. Por ejemplo, cuando dicen, no, es que hay que acabar con el capitalismo, digo, porque es imperialismo de Estados Unidos, digo, pero su principal, o sea, por lo menos para todos los países latinoamericanos, las principales empresas capitalistas no son estadounidenses, son europeas o gran parte son chinas. Entonces, ¿a qué quieres acabar? Si la gran parte es como decirle que no estás a favor de China. O sea, me dices que eres socialista, pero si las empresas que son acá son chinas. O sea, ¿a quién le quieres acabar el juego? O sea, como la gente tiene la idea de que Estados Unidos, todas las empresas son estadounidenses, ya creen que es imperialismo, pero no es así. Gran parte de las empresas que vemos hoy en día acá en el resto de América Latina son chinas. Entonces, ¿a quién le quieres acabar? O sea, ¿de qué imperialismo se está hablando? Si Estados Exacto. Unidos dejó de invertir acá en América Latina, es porque comenzaron a ver más el tema de la rentabilidad en bolsa, los costos de servicios eran más altos, no ganaban la rentabilidad que ganaban antes, se retiraron de la zona. O sea, China tiene una economía con suelos muy bajos, Estados Unidos tiene una con 6 veces más alta, 10 veces más alta.
Entonces, países como África, América Latina, no suelen ser su foco, porque no hay plata, o sea, no ganan dinero, o sea, ¿para qué van a invertir tanto si no hay dinero que ganar? Las empresas que vienen son las que están a nivel más o menos medio, como China, vienen acá, y ganan más plata y hasta nos quitan trabajo, y dicen que los salarios se evalúen más. Entonces, cuando sale el imperialismo, el capitalismo, pero si es el capitalismo chino, digo, ¿a quién le quieres quitar? O sea, ¿de qué está hablando? Es pil propaganda sin fundamentos económicos. Y aquí algo muy interesante que tocas. Sí, existe un sentimiento antiestadounidense, existe un sentimiento pro-China, pro-Rusia, etcétera, ¿no? Y se trata de ver a la izquierda y a esos países como las víctimas del imperialismo yanqui. Entonces, tú dices, bueno, pero ¿cuál es la organización que es la contraparte? Algo que pueda ser contraparte. Pues tuvimos a un grupo en Lima, ¿no? En Lima hace poquito hubo una especie de grupo político que lo intentó, pero ahora se quiso reivindicar con el grupo de Madrid. ¿Cuál es tu opinión de la contraparte del Foro de Sao Paulo, el cual es el grupo de Madrid que acaba de formarse? ¿Tú qué opinas al respecto de ellos? A ver, acá hay dos diferencias. El grupo de Lima, cuando se creó, bueno, yo estaba justamente cuando se lanzó, yo estuve muy atento, ¿no? Dando un pequeño corte, ¿no? El grupo de Lima se formó solamente para en sí sacar a Maduro. Uh-huh. O sea, era ir contra Maduro. Y eso lo creó Pedro Pablo Kuczynski, que era nuestro anterior presidente, ¿no? Que duró poco, obviamente por problemas. Él se entrevistó con Putin y se entrevistó con Trump. Ya estaba tramando o viendo la forma de poder sacar a Maduro de forma diplomática. Hubo problemas de golpe de Estado acá y al final le tuvo que dimitir por otros problemas adjuntos. Que no debió ocurrir eso. Si se quedaba PPK, una persona geopolíticamente más avanzada, más desarrollada, que tenía sus tintes populistas, sí, quedaba como, porque acá a Perú le gusta mucho el populismo, pero geopolíticamente el hombre estaba bien avanzado, pudo haber sacado a Maduro de forma no bélica, o sea, sin entrar a temas bélicos, sin más sanciones, lo pudo haber sacado. O sea, era algo bueno, que no sucedió lamentablemente. Ahora, por el grupo de Madrid, yo veo que hay un avance muy positivo. ¿Por qué? Porque lo está formando Vox. Y yo he visto y he seguido mucho tiempo a Vox. Vox tiene mejor publicidad y mejor marketing que los partidos de izquierda. O sea, ese cambio es muy importante. O sea, ver que la derecha es popular y cómo ir, porque él va o sea, la izquierda actualmente en Europa apoya a las transnacionales para irse al sudeste asiático, desindustrializar Europa. Entonces, ahí le hace ver como que la derecha es del pueblo. Y esa es la realidad, es así. La derecha es del pueblo, porque la derecha es de la gente. O sea, esto nace de la Revolución Francesa. O sea, nosotros dijimos no al Estado, no a las monarquías, y nos impusimos ante lo que era una sociedad donde había una élite gubernamental y éramos el resto, ¿no? Llenos de impuestos, obviamente maltratados. Entonces, eso se invirtió. Y de ahí viene el hecho de la izquierda a la derecha, ¿no? Ahora la izquierda se vende como que es lo bueno, pero realmente solamente es una élite gubernamental que se crea y el hombre es el pueblo. En la derecha es la gente en la que manda, no, no es lo opuesto. O sea, la izquierda nos quiere hacer creer que ellos son el pueblo, cuando nunca ha sido así. O sea, rellenarle de impuestos y crear más pobres, eso no es hacer al pueblo mejor, es hacerlo más dependiente del Estado y el Estado que al final te come. Entonces, Vox ha hecho lo que debió haber hecho cualquier persona de izquierda, hacerle creer a la gente con fundamentos reales de que el pueblo debe ser de derecha, no lo opuesto. Ese es algo muy interesante que el Foro de Madrid va a tener que manejar, que la gente sea de derecha de nuevo. Aunque va a estar un poco difícil gracias al bombardeo de las redes sociales, al bombardeo de las series de Netflix y de distintos servicios de streaming, donde claramente se ve la propaganda. Un ejemplo de propaganda, si ahorita te metes a Twitter de los famosos de Estados Unidos como Katy Perry, Lady Gaga y otros más, vas a verlos apoyando a Joe Biden. Y explícitamente en videos y parodiando a los pro-Trump, a los Trump supporters. Y hablando, por supuesto, de la derecha, en el caso de México tenemos una derecha que está dividida en varios partidos. La primera es Partido Encuentro Social. Partido Encuentro Social es un partido de derechas que se dice que es de derechas y sus fundamentos son de derechas y todos sus estatutos son de derechas, pero pacta con la izquierda. Está en coalición
gobernando actualmente en México con Morena, con el partido en el poder. Entonces, es una derecha que muy incongruente, es una derecha que no tiene sentido. O sea, sí, también bonitos sus estatutos, tus documentos y todo, están muy padres, pero en la práctica estás pactando con AMLO, en la práctica estás pactando con Bonilla, en el caso de Baja California, en la práctica estás pactando con gente que está adherida al Foro de Sao Paulo. Entonces, ¿de qué derecha me estás hablando? Bueno, vamos a descartar esa derecha. En otra parte de la derecha tenemos a Acción Nacional. El Partido Acción Nacional, un partido pues ya está antiguo y que ya tiene su historia, que ya tiene fue el primer partido que quitó al partido que es hegemónico, que era el Partido Revolucionario Institucional, que todavía existe, por cierto. Y de hecho el Partido Revolucionario Institucional acaba de hacer un acuerdo con Internacional Progresista, que es como el papá del Foro de Sao Paulo. Y, y bueno, ahí están, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de Acción Nacional? O sea, ¿tú cómo ves, y no nada más de Acción Nacional, de la derecha en México en general? ¿Podrá Acción Nacional lograr lo que hizo Vox o será necesario un Vox mexicano? A ver, yo creo que toda la derecha, en general, debería aprender mucho de Vox. O sea, no necesariamente unirte con Vox, pero sí aprender todo lo bueno que ha dejado. O sea, muchas veces la derecha, sí, te da datos, te da información. A veces la gente eso no lo lee y no le importa. Lo que la gente quiere es marketing. Tecnócratas, son tecnócratas. Claro. Y eso es muy, muy importante que muchas veces se ha descuidado. Yo recuerdo muy bien de niño que la derecha predominaba, pero en todo. O sea, era, quizás de una forma muy exagerada, ¿no? Que todo era el tema de que el emprendimiento, que te da bien, la lucha, toda la lucha continua, pero ese era el enfoque, ese era el enfoque. Y hubo un tiempo que comenzó a cambiar. Y actualmente uno despierta y ve que todo es sobre consenso social, razonamiento, todo. Ese cambio es generalizado, como lo que mencionas con Netflix, ¿no? Y todo eso es, incluso hay un documental en Netflix que se llama algo de la caída de la democracia, que habla sobre Lula, o sea, habla como si Lula fuera un benefactor y lo ve a Bolsonaro como si fuera un daño en la democracia, cosa que no es real, porque Lula fue el que trajo el problema actualmente que tuvimos por largo tiempo, que reventó el tema de la corrupción internacional en América Latina, que era con Odebrecht. Entonces, ¿cómo vas a vender de que Lula ataca el capitalismo cuando él fue el que obviamente la izquierda no es tonta, se fusiona con el capitalismo y han usado eso para robar más? Entonces, no es cierto, a la izquierda no es que no le gustan las empresas, a lo que a la izquierda no le gusta es que las empresas no la puedan controlar. Cuando las empresas son controladas por la izquierda, todo le parece bien. Entonces, hay que cambiar un poco eso de la perspectiva, ¿no? La izquierda en sí lo que quiere es, mediante el populismo, llegar al gobierno y esas empresas deben ser controladas, pero por ellos. Ahí están de acuerdo. Si no, obviamente van por ellas, ¿no? Y eso es algo que vemos, pues, principalmente, por ejemplo, aquí en México tenemos este problema. Es que, por ejemplo, aquí en México existen las licitaciones, etcétera, ¿no? Igual que en el Perú. Pero con el nuevo gobierno, este gobierno de izquierda, el gobierno federal y el municipal, que donde yo vivo, Mexicali y Baja California, las licitaciones directas, o sea, asignación directa, perdón, que no ocupan licitación, han crecido de forma exponencial. Entonces, ha habido muchos contratos de construcciones, de medicamentos, de lo que tú quieras, que se asignan directamente a empresas que posiblemente que ni siquiera tienen experiencia, ¿sabes? Como que fueron creadas hace 2, 3 años, 4 años, y no le dan esa oportunidad a la empresa que tal vez tiene 40, 50 años y tiene todo un know-how y todo un ID para poder generar ciertos proyectos. Entonces, eso que tú dices de que la izquierda utiliza el capitalismo es muy cierto, y principalmente el capitalismo de cuates, que es el que está atrasando y que está atrasado, haciendo que Latinoamérica sea tan atrasada. ¿Por qué? Porque no es un Claro, es capitalismo de exactamente verdad. lo que decía ANLO. Recuerdo que ANLO decía, vamos a atacar el capitalismo de cuates. Eso sí lo recuerdo, pero es exactamente lo que hace él. O Uh-huh, sea, claro, ya no usa sus empresas, ahora usa otras. uh-huh. Pero es exactamente es lo mismo. Lo mismo ocurre también en España. O sea, la empresa que se da bien con el gobierno, todo bien. Pero a la izquierda le gusta controlar a las empresas privadas, que estén a su favor, obviamente sacan su dinero, su porcentaje, pero es lo mismo, ¿no? Obviamente que la derecha ha hecho lo mismo, pero la izquierda lo hace más. Y eso que se puede ver claramente es que exactamente esos presidentes que tachan de corrupto a la derecha, que robó $1 millón, 2 millones, es a la izquierda lo que ha hecho, digamos, Cristina robó miles de millones, o sea, robó decenas de millones. O, por ejemplo, la hija de Chávez, ¿no? Que es la máxima millonaria del país. Ajá, ¿y qué ha Incluso, hecho? Nada.
Claro, otros gobiernos estatistas tipo Putin, que su fortuna mínima va en los 40.000 y va hasta los 200.000 millones de dólares. Entonces, Putin es un caso muy interesante. No sé si has visto que Putin llegó eliminando a los gigantes, encerrando grandes empresarios. Y muchos dirán, ah, mira qué padre, está eliminando los monopolios, mira qué bien. En aquel entonces, si hubiera sido ruso en ese entonces, hubiera dicho, ah, no, mira qué padre, se están eliminando a los gigantes que han atrasado al país, pero se quedaron nuevos gigantes. O sea, quitan a los que ya están y crean su propia mafia del poder. claro, lo que aprovechó fue que muchas empresas privadas comenzaron a caer y las nacionalizó, las compró baratas, puso a amigos ahí para manejarlos y se ha creado, digamos, un estatismo, ¿no? O sea, lo que ellos hablan ahora es un nuevo estatismo, similar a lo que ocurre el neo-otomanismo que hablan en Turquía, ¿no? O sea, claro, pones a las personas que te convienen, trabajan para ti y todo lo que tú digas lo van a cumplir porque te están haciendo millonario. O sea, ellos hacen millonarios, tú haces millonario y todos ganan. Es un tema monetario. Otro tema Y, ahí en Rusia es que muchas empresas privadas se dicen que son las que realmente mueven a Putin. O sea, hay una organización de empresas, tanto nacionales y privadas, que son las que mueven muchas veces las decisiones de Putin. Sí, militarmente obviamente Putin toma el poder porque es un crack ahí, pero en temas comerciales es muchas veces la oligarquía rusa es la que mueve ahí mucho el poder más que el propio Putin. Putin sí, y, militarmente sí. y algo muy importante, un tema muy importante que tocaste, el otomanismo. Turquía está resurgiendo. Turquía está, ese sentimiento turco de que no, de que nosotros éramos otomanos y después y antes fuimos Bizancio y éramos una superpotencia y básicamente somos el centro del mundo antiguo porque pues Turquía está en el centro. Está resurgiendo. Ese sentimiento nacionalista está resurgiendo y es muy peligroso. Sí. Y esos nacionalismos generan caos y lo estamos viendo al ver a Azerbaiyán. Azerbaiyán dijo, mira, Turquía está resurgiendo y tengo gente musulmana dentro de Rusia, entonces ni Rusia me va a hacer daño, Turquía me va a apoyar, voy por Armenia y estás cambiando el panorama geopolítico mundial. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ves que va a ser el desenlace de ese nuevo imperio otomano que quiere retomar Erdogan? Yo lo veo, suena raro, pero yo lo veo positivo. Positivo, ¿por qué? Porque esto puede hacer, como lo vemos hace poco, incluso que ha ocurrido varios accidentes, varios ataques terroristas en Europa, y el tema de que Turquía ataque Europa hace que los mismos europeos reaccionen de que los musulmanes jamás van a ser sus amigos. O sea, el Mm. sentimiento musulmán es muy distinto a la forma de actuar de un occidental. Entonces, ellos tienen que darse cuenta. Macron ya lo dijo, voy a tratar de ir contra el Islam. No dijo, lo dijo. Entonces, Y le fue alguien bien de mal. izquierda, globalista, o sea, alguien que es, digamos, el corazón del globalismo, como es Macron, sus mismos amigos, en teoría musulmanes, que él los está apoyando, se le van encima. O sea, tu misma gente de Europa te dice, sabes que no lo hagas, él lo hace. Apoya gente y ataca a alguien, él no puede opinar porque se viene encima. Entonces se ha dado cuenta que no tiene amigos. De esa forma, el globalismo no genera amigos. Porque al final, toda la misma gente es la que se siente más atacada. Cuente que el progresismo lava mucho el cerebro, pero es la misma gente la que se siente más perjudicada. A la clase media la vuelve pobre. A la gente más pobre le deja sin trabajo por gente que la reemplaza, que es inmigrante, ¿no? Genera mayor vandalismo, mayor corrupción. Se ha hecho un desorden. O sea, el globalismo es generar desorden y no se ha estabilizado, sino se ha empeorado. Y esa es la reacción de Turquía. Turquía tiene un montón de inmigrantes que son de Siria generalmente. O sea, a Turquía no le gustó lo que hizo Obama con el tema de Siria. Y eso ha hecho que también que él se radicalice. Y me parece positivo una parte, ¿por qué? Porque rompe un poco el mundo ordenado. Porque si nosotros seguimos ese orden de Obama y todo eso, como te había explicado, el Foro Económico Mundial, ¿qué buscaba? Buscaba crear como si fuera solamente un país global, como si todo el mundo fuera solo un país. Entonces, gente como Orban, allá en Hungría, en Turquía está Erdogan y todos bueno, Rusia también hizo lo suyo, en Estados Unidos también hizo lo suyo, todo ese mundo ordenado que queda el Foro Económico Mundial, digamos, la ONU, la OMS, ha desordenado, se ha explotado. Esa era de desorden que se habla mucho, que lo dijo el banco alemán, es positivo porque ayuda a romper una de las cadenas más grandes que hubo, que es el tema del globalismo.
sea, tal como es, se está rompiendo. Incluso mucho el tema del progresismo, que haya salido el antiprogresismo, y eso está bien, porque estamos diciendo lo que no es la forma necesaria de hacer las cosas. Entonces, Turquía es una reacción natural, que puede ser que acabe muy mal, sí, pero va a ser un detonante para que muchos de los demás países hagan lo mismo. Sea positivo o no, es una reacción de decir, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que tú me estás imponiendo. Es como Perú. Lo que, lo que le pasó a Brasil le va a pasar a Perú. ¿Qué dijo o qué sugería la Macron en la ONU? Quitarle a la Amazonía, a Brasil, para que no la queme. Similar es lo que propone el Foro Económico Mundial con la Amazonía del Perú. Es gran parte de nuestro territorio, ¿no? Una gran parte, la mitad prácticamente, quitárnosla. Entonces, esas reacciones nacionalistas que si la ONU lanza y se hace ver, va a hacer que Perú también quizás tenga un presidente de ultraderecha a futuro, una reacción nacionalista que es natural. O sea, nosotros como personas nos sentimos a veces oprimidos porque, a ver, nosotros tenemos una constitución, pero no importa, porque la ONU es la que manda al final. Nosotros tenemos un modelo de hacer economía, pero no importa, porque el Foro Económico Mundial lo amolda. Nosotros tenemos una forma de pensar, pero no importa, porque los medios de prensa nos hacen lavar la imagen. Entonces, al final todo se altera. Hay un momento donde todo está y la gente no aguanta y se metan socialmente, políticamente y económicamente en los gobiernos. O sea, la reacción de Chile es similar. La gente que dice, no, es que Chile despertó. No, Chile no se despertó, se durmió. Prácticamente ese 20% que votó por el no, ante ONU, ante Foro Económico Mundial, ante OMS, ante OMC, porque se dieron cuenta que ellos fueron los que atacaron. Sí, seguro Rusia tuvo su intervención, pero Rusia es prácticamente un país más que no tiene mucho peso en el foro, que posiblemente hasta lo estén utilizando. Y eso se ve bastante en Irán. ¿Por qué Estados Unidos ataca a Irán? Trump ataca mucho a Irán. ¿Por qué? Porque son gobiernos nacionalistas. Pero ¿qué es lo que le está pasando a Irán? Y no sé si se han dado cuenta. Irán comenzó a absorber demasiados temas de globalismo internamente en universidades, incluso el tema de los LGTBI, lo que se está hablando, el tema del ultraecologismo, todo eso se está hablando ya en Irán. Y muchas empresas europeas pro globalismo han comenzado a llegar en masa a Irán para cambiarle la mentalidad. O sea, lo de Irán, no, ese Estado Islámico posiblemente no dure mucho. En algún momento eso va a revertirse, puede salir un momento progresista en Irán que va a acabar detonando en Irán, que es una antirrevolución islámica, una revolución progresista. Así, si en Estados Unidos se pudo, y se pudo en Chile y en otros lados se puede, en Irán también van a detonar algo que Irán no está previniendo. Y Rusia incluso hace poco lo dijo. Rusia dijo, me quieren debilitar a Rusia, pero yo voy a llorar en sus tumbas. Algo así dijo Putin. ¿Por qué? Y eso habló porque muchas de las universidades de Rusia han comenzado a crecer el sentimiento progresista. Y eso a Rusia no le gusta, porque el progresismo es el momento más tóxico del globalismo. O sea, claro, incluso en Estados Unidos, ¿qué pasó cuando Trump dijo, ¿sabes qué? Voy a exiliar a los estudiantes. Las mismas universidades, Harvard, Stanford, Massachusetts, dijeron, no, que se queden, que se queden. O sea, ellos no quieren guerra, ellos quieren más de globalismo, o sea, más interconexión, más conexiones con más tratados con los demás países, y no quieren jugar el juego de la guerra. El globalismo no quiere guerra, porque no le conviene. Al gobierno no le conviene la guerra, porque se pierde ese orden. Entonces, ellos quieren eliminar el sentimiento patriota, y gente como Erdogan cumple ese papel. No me gusta lo que hace, obviamente, porque es un traidor y afecta mucho, digamos, a países como Israel, a los cuales, de cierta forma, yo estoy a favor. Él va en contra del globalismo, y eso es algo bueno. O sea, es una reacción natural, sea positiva o negativa. Puede equivocarse o no, pero esa reacción natural es algo que todos los países deberíamos tratar de tener. Así como ocurre en Europa con lo que le llaman la ultraderecha, ¿no? Es lo normal, cuando uno se siente pisoteado por políticas que no son de acuerdo a tus tradiciones, hay que reaccionar. O sea, uno no se puede quedar dormido diciendo, no, ¿sabes qué? Bueno, si a todo el mundo le funciona, a mí también no es así. O sea, no se puede imponer esa agenda globalista porque incluso has visto que Tailandia ha reaccionado a lo mismo. Tailandia está ahorita en una revolución contra la monarquía. Así es. Y el monarca creo que se quedó en Alemania, ya es lo mismo. En Tailandia ocurre lo mismo. En Malasia va a ocurrir lo mismo. Y en todos lados. En Polonia, ayer, no sé si te viste, una manifestación gigante progresista en contra del establishment polaco. Claro, ese es el tema. Y obviamente es el tema de que las personas son más víctimas, no pueden por sí solas, no a las guerras, no al tema contra el LGTBI y todo. Es que el progresismo es alto.
es alto, y en Estados Unidos ya uno ya no puede ni decir que no es progresista porque se te vienen encima los actores. El actor no puede hacer nada, es o te unes o te O te bajamos como atacan. sea con denuncias. Y eso en Perú es fuerte que no ocurre todavía, y va a ocurrir. Y tocaste un tema muy interesante, Estados Unidos. Mañana son las elecciones de Estados Unidos. Mañana, pues es muy probable que el ganador sea en la noche o sea hasta dentro de una semana o dentro de unos días. ¿Por qué? Por el voto por correo, porque la mayoría de los votos van a ser por correo y pues hay que contarlos, etcétera. No se pueden hacer esas muestras y que te da el voto tradicional, ¿no? Bien, entonces podemos entender, claro, que Estados Unidos funciona como si fueran 50 diferentes pequeños países que conforman un solo país. Y cada uno tiene sus leyes, cada uno tiene su sistema electoral. Está bien raro, pero suena raro, pero sí lo es. Y pues es una democracia muy imperfecta porque los ciudadanos al final de cuentas votan, sí, pero al final de cuentas el colegio electoral es el que elige y cada estado tiene diferentes reglas con el colegio electoral. Hay un colegio electoral, hay un estado que dice, no, sí, lo que diga mi gente, voy a votar por él, yo como colegio electoral de ahí, como delegado. Pero hay otros estados que dicen, no es necesario. Si la gente dice yo puedo decirle. Bueno, ya vienen las elecciones. ¿Cuál es tu pronóstico? Obviamente esto es sin ningún compromiso ni nada, pero tú viendo cómo está la situación, las informaciones, las noticias y sobre todo las encuestas, que estas están sesgadas, quién las hace, qué medio las hace, cómo las hacen, etcétera. ¿Cuál es tu resultado que puedas predecir para las elecciones que vienen de mañana? A ver, lo que yo creo es que hay muchas personas que van a acabar votando o dando ganador a Biden, y creo que Biden va a ganar. Ese es mi pronóstico. Biden tiene, ¿y por qué? Y yo también desearía que gane Trump, pero el problema de que gane otra vez Trump es que el problema social, ya las personas creen que si Trump gana, el problema social no se va a acabar y va a reventar. O sea, esa continuación del Antifa, movimiento marxista como las madres, van a continuar más fuerte. Entonces, va a reventar. Y posiblemente no quieran ver un gobierno de derecha en mucho tiempo. Entonces, puede generar un trama en Estados Unidos que no va a ser positivo. Otro tema, sí, a mí me gustan muchas cosas de Trump, pero políticamente Trump para mí me parece uno de los mejores políticos, porque se ha dado cuenta que realmente el problema no está en Medio Oriente y el problema tampoco está en Europa. O sea, el tema de la OTAN a mí ya me parece algo incluso un poco innecesario. Uh-huh. El tema acá es generar una OTAN número 2 en Asia. O sea, ¿por qué? ¿Y cuál es la diferencia con Biden? Biden no, dice, no, vamos a apoyar más la OTAN. Pero ¿qué problema hay en Europa? No hay mucha necesidad realmente. De No hecho, es muy Europa necesario. A por sí sola diferencia puede defenderse. por sí sola puede defenderse. Y tampoco aparte le ayudaría a Europa porque podría despertar de ser un país dependiente, o sea, una región dependiente tanto de Estados Unidos militarmente. O Y sea, podría no, generar no su les propia importa. industria local, su propia Y, industria y militar. claro, ese nacionalismo va a nacer por sí solo. O sea, no le queda a otra Europa que el nacionalismo crecer y dejar ese movimiento tan progresista, ¿no? Y Trump atina en el hecho de que debe apostar más por Asia. ¿Por qué por Asia? Porque si te das cuenta, en Asia, ¿qué países están contra China? Corea, Japón, o sea, tienen miedo a China. O sea, no es que estén contra China, pero hay un miedo, o se están protegiendo, o no están muy de acuerdo en muchas cosas. Indonesia, país grande, todo el ASEAN, o sea, Malasia, Vietnam, Brunei, ¿no? Zonas de Laos, que hay muchos problemas internamente con China. India, te vas más allá también, claro, son países que son bordes, delimitan con China, pero no les parece bien China, Australia tampoco. O sea, China y está ahí, rodeada de enemigos, básicamente. claro, todos los países que son enemigos de China, o sea, no están cómodos, no es como la relación México, Estados Unidos, oye, ¿sabes qué? No sé, no va a haber guerras ahí nunca. En otro sentido, sí, incluso Corea del Norte no se siente tan cómodo con China. Entonces, ahí ese es el temor. ¿Cuál es el único aliado por eso que le quedaba a China y una potencia militar grande, la Rusia? Es que no tenían, o sea, era un país sin amigos. Es un país sin amigos. Entonces, esa reacción natural de que se forme una OTAN 2 es mejor que el tema de Europa. Europa tampoco nunca va a atacar a Estados Unidos. Así que a Estados Unidos le conviene más formar otro grupo. Si juntas ese bloque, hay más de 2.000 millones de personas ahí. Entre China, diría entre India, Indonesia, Australia, Japón, Corea, todos los países del ASEAN,
Hay formas más de 1.000 millones de personas, que es más gente y es más vital actualmente Asia que otro lado. Y Filipinas también incluso, ¿no? No, Eso para mí me parece más vital. O sea, lo que ha hecho Trump en Asia, la gente no lo ve, pero es algo increíble lo que logró. Incluso las soluciones con Pakistán, Afganistán, el reordenamiento que ha hecho en Medio Oriente. ¿Sabes qué? Me voy de Medio Oriente, pero yo te lo dejo ordenado con tratados de paz. Es decir, que Trump no lo ha hecho bien, lo ha hecho excelente. O sea, para mí se lo ha hecho excelente. Él vio que el foco no estaba ahí, se fue al lugar correcto y ha dejado, ¿sabes qué? Me voy, pero me voy bien. Y he dejado un organismo más claro, que incluso Biden lo va a tener que continuar. El tema de ampliarse hacia Asia como protección natural militar es lo mejor que ha hecho Trump hasta ahora. Y Obama no lo hubiese hecho. Obama hizo el TPP y lo dejó ahí colgado, continuó con temas comerciales y no apoyó. Aparte, China tiene problemas internos que debería haberse notado más, ¿no? El tema de Hong Kong, el tema con Taiwán, el tema con los mongoles, el tema con los uigures. No es poco, ahí tiene tiene problemas muchos con problemas gente, internos en varias partes. con los tibetanos. Claro, o sea, realmente China no es un país de amigos, y eso es lo que la gente debe darse cuenta. China no es un país de amigos, China es un país que es lo opuesto. O sea, si tú juntas toda la gente de América, más de 1.000 millones de personas, pero toda la gente que está contra China es más de 2.000 millones. O sea, todos sus vecinos prácticamente no se sienten cómodos con, teniendo China conmigo. Entonces, China lo que hace es tema de dinero, porque políticamente, socialmente no entra. Todo es un tema económico. No importa, si es una dictadura, es de izquierda, derecha, no importa, es todo económico, porque es lo que queda, ¿no? A China no le importa hacer otra cosa más que el tema monetario, ¿no? Y considerar a China que es de izquierda es un error. China no es un país ni de izquierda, o sea, Sí, o sea, como lo decía, es otro y nivel. no sé, claro, es otro universo. Es más, en varias conferencias, personas que vivían en China, porque por ejemplo acá en Perú tenemos más de 1.2 millones de personas que han venido de épocas anteriores a China, gobiernos imperialistas, incluso mucha gente que vino de Mao. Cuando estaba el tema de Mao, ¿aló? ¿Mande? Se cortó. Sí, Decía, de Mao. cuando estaba el tema de Mao, muchos chinos vinieron a Perú. Nosotros tenemos la mayor población de chinos acá en Perú. Tenemos algo que se llama incluso comida, comida china, ¿no? O mucha combinación de comida china peruana, fusión, ¿no? Pero no hay ningún país en América con tantos chinos, aparte de Estados Unidos, que Perú. Y mucho de lo que me cuentan es que China no lo puedo considerar un país de izquierda, es más bien un país de ultraderecha, porque es un gobierno con alto sentido ultranacionalista, mercantilista, Mercantilista. Se cortó otra vez. y se está cortando. No sé Eh, si de ti o de mí o de los dos. Mercantilista. ¿Y qué más dijiste? Ultranacionalista. Ultranacionalista. Y tocaste Sí. otro tema muy importante. La comida. Tú dices que la comida china, hay muchas fusiones entre China y Perú, etcétera. Y tú alguna vez, esto es como una pregunta para aligerar un poco después de todo lo que hablamos. ¿Tú has probado la comida mexicana allá en Perú? Nosotros sí, acá hay bastantes restaurantes mexicanos, ¿no? O sea, como mix mexicano. Obviamente que no son meramente mexicanos, es una fusión entre estadounidense con mexicano, ¿no? Pero sí hay taquerías, burritos, el tema de los chilaquiles, sí llega bastante acá. Ha comenzado a llegar incluso más. Comida tailandesa, mexicana, han comenzado a pegar japonesa, pero mexicana, por lo menos yo soy digamos, no constante, pero sí me gusta, ¿no? Me gusta bastante la comida mexicana. Muy bien. Fíjate que aquí en Peruana, Mexicali, no sé si habrá llegado comida peruana, más bien allá. sí, hay un restaurante que sirve un platillo de comida peruana aquí en Mexicali. Bueno, está por ahí, ¿no? Venden ceviche peruano. ¿Qué sucede aquí? Resulta que aquí en México nosotros también tenemos ceviche. El ceviche, y mucha gente piensa que el ceviche es de México. Mucha gente piensa que el ceviche viene principalmente de Sinaloa. Sinaloa es una zona que es muy orgullosa, es un estado muy orgulloso. Los sinaloenses son, pues, sin ofender, pero son muy enfadosos. Y siempre son dicen, no, es que hay un parque, allá en Sinaloa está más bonito. Ay, mira, un edificio, allá en Sinaloa tenemos más.
pues siempre Sinaloa es lo mejor, ¿no? Y no es cierto, es un lugar que sí está bonito, o sea, sí está verde y todo, pero no está desarrollado y tiene unos índices de calidad de vida bien terribles a nivel nacional. Pero el ceviche mexicano es muy diferente. Yo ya probé los dos. Entonces, el ceviche peruano cuando llegó aquí a Mexicali, pues fue una revolución para algunas personas. ¿Cómo que allá también tienen ceviche? Sí, de hecho el ceviche es de Perú. ¿Cómo? ¿No? Bueno, se hizo un escándalo porque no, mucha gente mal piensa y piensa que el ceviche viene de Sinaloa, de México, y no del Perú. Y eso es una apropiación cultural, porque al final de cuentas, pues piensan que es propio, pero no es cierto. Solamente es una modificación. El ceviche mexicano tiene mucho limón. El pescado se curte en limón y sabe, pues básicamente es limón con pescado, o sea, con pescado crudo. Bien, entonces ya tenemos el panorama de tocamos China, tocamos Estados Unidos, tocamos las elecciones, tocamos Perú, tocamos México. ¿Qué tienes que decirle tú a los mexicanos que deberían de hacer en sus cuestiones políticas para, por ejemplo, en el 2021 vienen las elecciones legislativas en este próximo año? Faltan 8 meses, 7 meses para las elecciones legislativas, para la Cámara Baja, en donde se espera quitarle la mayoría del partido en el poder. ¿Qué tienes tú que decirle a los mexicanos para estas próximas elecciones? ¿Qué puedo decir sobre el tema de la selección de México? Es que hay que pensar muy bien, sobre todo el tema económico. México tenía un crecimiento más o menos estable. O sea, para bien o para mal, México crecía. 3-2% más o menos. Y nosotros, claro, nosotros actualmente, o lo que yo veo en México, es que ese cambio de querer ir más apegado al tema de Rusia y China no es conveniente y deberían apostar más por partidos que reivindiquen el tema de la norteamericana en sí. Ese es para mí lo positivo, y los sistemas progresistas, tanto de los partidos como los movimientos en redes sociales, y apostar un poco más por el conservadurismo, porque para mí es la mejor vía para que una sociedad se desarrolle de forma más estable. Económicamente liberal y socialmente conservador. O sea, no estamos ahorita para reinventar las cosas. ¿Por qué? Porque los procesos progresistas, tanto en Europa como en Estados Unidos, son una falla. Y son muy eso caros. no va a ser diferente en México. No es bueno. Y el tema del liberalismo económico, pues eso se ha resultado históricamente y empíricamente que funciona. Entonces, apostar por movimientos que sean liberales en lo económico y conservadores en lo social. Y esa es la mejor forma para llevar la prosperidad de un país. Exacto. Y es una filosofía que comparto contigo, y es una filosofía que comparte Acción Nacional, el partido que nos está esperando, ¿no? Zoom. Pues mira, Brandon, muchas gracias, principalmente por tu tiempo. Gracias, Yo Juan, sé por que la invitación. allá son las 9, allá son las 10 de la noche, 11 de la noche. Gracias por tu desvelo. Gracias también por todas las respuestas que nos diste. La verdad, tienes mucho conocimiento de geopolítica. No sé si has pensado después hacer un máster en relaciones internacionales, porque sí se te da. También, o sea, tú eres ingeniero, entonces ya estás tomando estas partes y es muy extraño, bueno, principalmente para mí, ver a una persona que haya estudiado ingeniería que tenga tantos conocimientos de política y geopolítica. O sea, quedé impresionado porque eso no lo ves en muchas partes. Eso es muy extraño y eso está muy bien porque los ingenieros tienen esa visión funcional, esa visión operativa de ser eficientes. Si lo combinas con la política, quedas un super político. Y la verdad, es algo que tiene tienes muchas ventajas. Y como político, por supuesto, si un día lo llegas a hacer, vas a tener un chorro, porque principalmente la mayoría de los políticos son abogados. Y no quiero tirarles tierra a los abogados, pero es más eficiente un ingeniero. Claro, a mí, sí, es lo que es cierto. Como te expliqué, no, mi camino fue ingeniería, luego fue más tema de inversiones. Inversiones comencé a entrar más a la geopolítica por necesidad, por lo que ocurrió en la coyuntura actual de mi carrera. Y poco a poco yo quiero ir, obviamente, dirigiéndome a la política, ¿no? O sea, ese es mi rubro. Y al final de todas las carreras son herramientas necesarias en la vida, pero uno tiene más seguro eso una meta, y las metas no tienen mucho que ver a veces con las carreras, sino cómo usas esas herramientas para que tu visión de lo que quieras hacer se pueda cumplir, ¿no? Porque al final de todo el tema no es tanto económico, sino que
es lograr algo que desarrolle un poco la sociedad según a lo que tú consideras correcto. Seguro hay equivocaciones en el futuro, pero siempre uno apuesta por dar lo mejor y que lo que uno visiona se dé de esa forma, ¿no? Obviamente, mientras que sea compartido por una mayoría, ¿no? Que al final es lo importante, ¿no? Que el mensaje llegue. Y sobre todo dejar huella. Aquí en México así le decimos, dejar huella y ser una fuerza de cambio. Otra frase que decimos mucho los mexicanos. Ser huella, fuerza de cambio, sal de la tierra, dicen los religiosos, la cual va a permitir pues, cambiar ciertos paradigmas y ciertos tabúes y ciertas costumbres y ciertas manías y ciertas actividades que consideramos impropias. Pues muchas gracias, Brandon. Muchas gracias, Juan. Esperemos después tenerte en próximas emisiones, tal vez, imagínate, no una entrevista, sino un tema que nos quieras acompañar, una mesa de análisis, podemos invitar a más personas y podemos hacer un Zoom con muchas personas aquí y discutir, debatir, invitar personas tal vez de izquierda, etcétera. Cuando esto vaya creciendo, si te interesa, y te avisamos y agendamos y vemos cómo podemos acomodarnos para poder hacer algo más grande. Sí, sería muy positivo seguir reuniéndonos a posterior si ves la necesidad, ¿no? Obviamente, si hay temas llamativos con lo que te decía de cómo el globalismo se pasó a la izquierda o por qué el Foro Económico Mundial juega mucho con la ONU o con los medios de propaganda como lo hace Netflix. Hay mucho que hablar realmente ahí. O sea, nosotros como derecha sentimos que a veces el globalismo, todo eso es de nuestra parte, que realmente juegan con la izquierda. Y se ha creado una dicotomía entre izquierda y derecha, donde al final parece donde el globalismo sigue ganando y hay que hacer algo ahí, hay que hacer mucho ahí. Exacto, hay mucho de qué hablar y es algo que muy pocas personas lo hacen. Este video va a estar disponible en Facebook y próximamente, la próxima semana, va a estar disponible en YouTube. Entonces, está muy interesante nutrir el canal y la página de Facebook con ese tipo de temas para poder expresar, por supuesto, y sobre todo hacerle llegar a cierto sector de la población, porque está definido, o a las personas que lo vean, que no todo es color de rosa y que el globalismo trae consigo grandes cosas, pero también trae ciertos atrasos. Entonces, sí, está Sí. muy padre la igualdad, sí, está muy padre la reivindicación de derechos, sí, está muy padre que no te maten por ser gay o algo así, pero no está padre que te empobrezcan, pero no está padre que te destruyan pyme o cosas así, ¿no? Entonces, El problema es cómo lo utilizan. El problema es cómo utilizan esas herramientas para tratar de mandar, o sea, incentivar más el globalismo y que sea obviamente un movimiento marxista. Un movimiento marxista, pero apoyado obviamente en empresas privadas, con lo que te mencionaba del otro tema interesante que hablaba Klaus Schwab sobre el tema del stakeholder capitalism y el service, o sea, el full service, que es eliminar la propiedad privada individual, pasarlo a todos servicios a favor del Estado, pero utilizando empresas privadas, que le convenga obviamente a los gobiernos. Entonces, estamos entrando, digamos, en una fase de cambio que hay que tratar de evitar o hacer cambiar esa mentalidad y obviamente que el Foro de Madrid se meta mucho en el Foro Económico Mundial anualmente, asistir a Davos todos los años y hacer cambios de conciencia y atacar directamente esos focos donde el Foro Sao Paulo sí está. El Foro de Madrid también debería participar en el Foro Económico Mundial. Foro de Madrid, hace poquito le mandé solicitud. Pues les expliqué, ¿no? Que quiero participar. No me han contestado, creo que están muy ocupados, pero para poder participar. De hecho, sí, te invito que tú también les envíes mensaje Lo haré. a sus páginas de Instagram y de Facebook. Y también creo que tienen correo, también les envié correo. Entonces ahí en su página web está, y para solicitar colaboración, para que más y más personas se sumen. Quién sabe, tal vez el Foro de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo tenga un rival muy fuerte, y eso es lo que esperamos. Entonces, una reivindicación y un nuevo Foro de Madrid que llegue a suplantar el poder político mundial sería muy bueno para las nuevas generaciones y pues para lo que resta de la nuestra. Sí, sería excelente. Bueno, Sería pues, bastante positivo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, y pues ya nos vamos a tener que despedir porque ya se va a acabar el tiempo, y también porque tenemos ahí otro live que tenemos que hacer. De verdad, muchas gracias, y pues te esperamos en las próximas emisiones. Gracias, Juan. Gracias, Gusto. nos vemos, Gracias. un gusto.